Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hoy te presento el barco fantasma que terminaría causando las explosiones de Beirut, Líbano. El 23 de julio del año 2014, el periodista Mikhail Boytenko escribió la historia acerca de un misterioso barco fantasma de origen ruso, al que calificó como una bomba flotante, sin saber que años después, sus palabras se convertirían en una terrible verdad. El barco era el Rosus, construido en 1986, el cual contaba con 87 metros de eslora. Este barco había hecho muchos, pero muchos viajes. Por eso, para el año 2013, no era nada de lo que había sido. Se encontraba en terribles condiciones. Y no solo el barco, sino toda la tripulación. En ese año 2013, se daría su último viaje, zarpando desde Batumi, Georgia, a su destino que iba a ser Mozambique, África. La situación del barco era tan crítica que estaba todo destartalado. Pero lo peor era lo que llevaba dentro. Una carga que lo hacía extremadamente peligroso. 2.750 toneladas de nitrato de amonio, el cual puede ser ocupado como fertilizante, pero también como explosivo. Pero no llegó a su destino. Y es que en Beirut sería detenido tras una inspección de las autoridades portuarias, que lo encontraron en todo sentido en terribles condiciones que para ellos era imposible que continuara. Es por eso que desde octubre del 2013 hasta julio del año siguiente, el barco quedaría varado en Beirut. Y no solo él, también sus 4 tripulantes. El capitán, de nacionalidad rusa, y otros 3 ucranianos. El dueño del barco era Igor Greshonsky, un empresario ruso, quien al poco tiempo mejor decidió darse en bancarrota. Sí, el dueño había dejado abandonado al barco, a lo que llevaba dentro, e incluso a la tripulación. Es así que el barco se convirtió en un barco fantasma. El abandono del propietario fue tan brutal que nunca se comunicó, no pagó salarios y simplemente abandonó todo. Y por su parte, las autoridades de Beirut tampoco ayudaron mucho. No permitieron ni siquiera que la tripulación abandonara el barco y volviera a su casa. Sí, las autoridades del puerto no querían que se fueran y dejaran esos potenciales explosivos bajo su cuidado. Pero tampoco hicieron algo para solucionarlo. Tampoco las autoridades rusas ni ucranianas hicieron nada. Es así que el barco fantasma se quedó ahí, con su contenido y sus tripulantes, abandonado a su suerte. Sería que unos abogados locales se apiadaran de los tripulantes, y por eso argumentaron que la vida de los hombres corría peligro, por la delicada carga que debían de haber transportado. Es por eso que las autoridades portuarias de Beirut aceptaron descargar la carga en los depósitos del puerto, y fue entonces que los tripulantes por fin se pudieron ir. La idea de las autoridades de Beirut era que el buque y la carga se quedaran en el puerto a la espera de una subasta. Al estar ya libres, uno de los tripulantes se quejó en foros de internet, diciendo que el barco estaba terrible. Era un destrozo. No tenía baños en los camarotes, no contaba con cámara refrigeradora, es así que todo se echaba a perder, y ni siquiera tenía un lugar para que ellos lavaran sus ropas. Ahora bien, el cargamento peligroso fue trasladado desde el barco fantasma hasta un depósito que poco a poco quedó en el abandono. Existe una imagen filtrada de cómo estaba el material, ahí abandonado y sucio, sin ningún cuidado y protección. Y así estuvo el cargamento por años, hasta hace tan solo unas horas, cuando un incendio se desató, el cual no se pudo controlar y tristemente llegó al cargamento, el cual generaría una terrible gran explosión, tan brutal que incluso provocó un terremoto de magnitud 3.3. Ahora bien, tras esa terrible explosión, se crearon muchas hipótesis de lo que había pasado. Si era un arma, si era un ataque, o si había sido equipo pirotécnico. Pero al final, las autoridades libanesas revelaron que todo había sido por las 2.750 toneladas de nitrato de amonio. La situación fue completamente brutal. Al final, hay 200.000 personas que se quedaron sin casas. Media ciudad quedó destruida. Miles de personas están heridas, cientos desaparecidas y decenas fallecidas. Se calcula que las pérdidas monetarias alcanzan tal vez a los 5.000 millones de dólares. Por si esto no fuera suficiente, la explosión destruyó el principal almacén de granos de la nación, dejando al Líbano con reservas tan escasas que podrían durar menos de un mes. Tras conocerse la verdad, el presidente del Líbano aseguró que era inaceptable que este cargamento hubiera estado tantos años sin las medidas de seguridad necesarias. Es por eso que convocó una reunión urgente del Consejo Superior de Defensa. Luego, el primer ministro prometió que hará pagar el precio a los responsables de la explosión, aunque no explicó si fue un ataque o fue simplemente negligencia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mandó una fuerte acusación, diciendo que todo parecía un terrible ataque. Tras todo esto, el sistema de salud de Beirut quedó colapsado. Esto por tantos heridos y también por el coronavirus. Además, se dio un reporte de la presencia de gases tóxicos en el aire. Sí, productos de la explosión. Es por eso que las autoridades recomendaron permanecer dentro de los hogares y usar máscaras en la medida de lo posible. Ahora bien, este no es el primer desastre causado por explosiones de nitrato de amonio. Tristemente son muy comunes.
crisis. Por ejemplo, en 2015, una ciudad de China sufrió el estallido de 800 toneladas de nitrato de amonio, donde fallecieron cientos de personas. En 2004, un tren cargado con nitrato de amonio se descarriló, esto en Norcorea, también provocando cientos de fallecidos. En 2001, entre 200 y 300 toneladas de nitrato de amonio estallaron por un accidente en una fábrica de fertilizantes en Francia, dejando decenas de fallecidos e hiriendo a más de 2.500 personas. Pero aún así, lo ocurrido en el Líbano es mucho más brutal, ya que destruyó la mitad de la ciudad de Beirut y ha puesto en emergencia a toda la nación. Y es que el país ya se encontraba en crisis, y no solo por la nueva enfermedad, sino por la devaluación de su moneda, una fuerte crisis económica, una guerra política. Y ahora llega este terrible desastre. Las autoridades del Líbano hicieron un llamado a todos los países amigos para que lo ayuden, ya que realmente el país está colapsado. Y tristemente, según expertos, todo comenzó con un simple barco fantasma. Antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.